Hola compañeros, nosotros somos el equipo 6. Nuestro tema es destilación fraccionada y los integrantes de equipo es Mejía Aguirre Stephanie y Romero Reza Ángel Jatniel. Destilación fraccionada. El proceso de destilación es cuando un líquido se convierte o pasa a la fase vapor y después de esta se condensa y se recolecta. El número total de moléculas en la fase vapor depende de la temperatura, la presión y la magnitud de las fuerzas intermoleculares. A menor presión, el punto de ebullición disminuye. A mayor presión, el punto de ebullición aumenta. La destilación fraccionada es una variante de la destilación simple que se emplea principalmente cuando es necesario separar líquidos con punto de ebullición cercanos. Implica la separación de líquidos miscibles. La destilación fraccionada se emplea cuando la diferencia entre los puntos de ebullición de los líquidos de la mezcla es menor a 80 grados centígrados. La destilación fraccionada es cuando dos líquidos infinitamente miscibles son puestos juntos. La presión de vapor de cada uno de ellos es reducida por la presión de vapor del otro. Cada componente en una solución contribuye proporcionalmente a la fracción molar en la mezcla. La presión total de vapor es igual a la suma de las presiones de vapor ejercidas por cada componente de la mezcla. Bueno, podemos observar un sistema de la destilación fraccionada, en el cual tenemos el termómetro, un adaptador de destilación, la columna de fraccionamiento, que esto es lo que diferencia a una destilación fraccionada de una simple. Un corcho que no permite que el vapor se escape fuera del sistema, el matraz de destilación, el vapor que se genera, y lógicamente esto está calentado por un mechero. Tenemos el condensador, que también es una parte fundamental de la destilación fraccionada, la entrada de agua fría, que es por la parte superior, y la salida de agua por la parte inferior. Y el matraz de receptor, donde va a llegar el destilado con el menor punto de ebullición. Bueno, pues luego de montar el equipo se toma la mezcla de los líquidos A y B, que son miscibles, donde A tiene mayor volatilidad que la sustancia B. La solución se coloca en el matraz de destilación y la punta del matraz está en conexión con la columna de fraccionamiento. El calor aumenta la temperatura lentamente. Los vapores comienzan a subir en el matraz tan pronto como la mezcla comienza a hervir, y los vapores salen del componente volátil A. Los vapores se mueven hacia el condensador a través de la columna de fraccionamiento, donde se enfría para formar un líquido que luego se recoge en el receptor, hasta que haya una separación completa de las dos mezclas. La vaporización y la condensación tienen lugar repetidamente durante todo el proceso. Pues la diferencia con la destilación simple, como ya lo había mencionado, es que tiene el uso de una columna de fraccionamiento. Esta permite un mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende por la utilización de diferentes platos. Y aquí tenemos un ejemplo. En las columnas de fraccionamiento existen tres que utilizamos en el laboratorio. Las columnas de fraccionamiento existen para laboratorio y para la industria. En este caso podemos observar tres que se utilizan en el laboratorio y se utilizan para cada aplicación, que depende en parte de la disponibilidad y de la tarea a realizar. Y aquí los tipos de columnas. La imagen A presenta la columna Vigreux con hendiduras de vidrio. La imagen B, la columna de lana de acero fabricada simplemente insertando la lana de acero en la cavidad de una columna de fraccionamiento, similar a la de un condensador West, pero más ancha. Y la imagen C muestra las perlas de vidrio como relleno en la cavidad de una columna de fraccionamiento. Estas columnas tienen diferentes superficies y números de placas teóricas, y por lo tanto difieren su capacidad para separar los componentes de ebullición cercana. También difieren un poco en la cantidad de un compuesto que será secuestrado a través de la humectación de la columna. Una columna Vigreux tiene la menor superficie, lo que la convierte en la menos capaz de separar los componentes de ebullición cercana.
Sin embargo, con la menor superficie puede tener la mayor recuperación, lo que la convierte en la opción óptima si la separación no es particularmente difícil. Las perlas de vidrio tienen una gran superficie, por lo que son una buena opción para la separación de componentes de ebullición cercana. Sin embargo, las cuentas sufrirían la mayor pérdida del material. Y las columnas de lana de acero tienen superficies intermedias y su efectividad puede depender de cuán empaquetada esté la lana en la columna. Las columnas de lana de acero tampoco se pueden utilizar con vapores corrosivos como los ácidos, bueno, que contienen ácidos. Bueno, pues ya hemos explicado la elección de la columna de fraccionamiento, la columna vigorous que tiene la menor superficie, las perlas de vidrio que tienen una gran superficie y las columnas de lana de acero que tienen superficies intermedias con algunas ventajas y desventajas. La destilación fraccionada se puede realizar a presión atmosférica o a presión reducida, pues a presión atmosférica es la presión ambiental sin ningún otro factor que intervenga. Y la presión reducida es la destilación a presión reducida o al vacío, que consiste en disminuir la presión en el montaje de destilación con la finalidad de provocar una disminución del punto de ebullición del componente que se pretende destilar. Se utiliza fundamentalmente cuando el punto de ebullición del compuesto a destilar es superior a la temperatura de descomposición química del producto. Para llevar a cabo este tipo de destilación es necesario un sistema de vacío y un adaptador de vacío. Los diagramas de fase. Los diagramas de fase son representaciones gráficas de las fases que están presentes en un sistema de materiales a varias temperaturas, presiones y composiciones. En el eje de las ordenadas se coloca la composición y en el de las abscisas la temperatura. Bueno, pues aquí podemos observar un diagrama de fases. Los conceptos de una destilación fraccionada se pueden mostrar a través de una curva de destilación. En la destilación de una mezcla equimolar de los compuestos A más B que se describen en la curva de la destilación de la siguiente figura, un evento de vaporización, condensación que se representa en esta figura mediante los puntos A, B y C. Pues aquí podemos observar la composición que va en el eje de las X y la temperatura en el eje de las Y, donde se puede observar que la temperatura va variando respecto a la composición de las dos mezclas. Una mezcla de 50 a 50% de dos componentes cuyos puntos de ebullición difieran de solo 20 a 30 grados centígrados requeriría al menos 3 placas teóricas para obtener un destilado con una pureza mayor al 95%. En la práctica, las destilaciones fraccionadas siguen produciendo mezclas. La mejor oportunidad de obtener purezas mediante la destilación fraccionada es cuando hay muy poca impureza en la muestra inicial. Y las aplicaciones de la destilación fraccionada principalmente es la purificación de reactivos y productos, refinación del petróleo, el uso en industrias de bebidas alcohólicas, la industria farmacéutica y en la industria petroquímica. Ok, una aplicación de la destilación fraccionada es en el petróleo crudo, pero para ello vamos a empezar definiendo qué es. Bueno, este es un combustible fósil que está compuesto principalmente por hidrocarburos. Estos pueden tener pequeñas cantidades de azufre, nitrógeno y oxígeno. Se forma en condiciones de alta presión y calor por transformación de materia orgánica y se produce, por ejemplo, en suelo de arenisca y caliza fracturada cubierta por capas impermeables. Este también se puede encontrar en lutitas y arenas y en algunos casos puede ascender directamente a la superficie. Este proceso de destilación fraccionada en el petróleo crudo
pues es un proceso muy complejo, implica tanto reacciones químicas como separaciones físicas. ¿Por qué? Porque es un compuesto que tiene diferentes moléculas, pero bueno, esta separación se lleva a cabo de una manera sencilla mediante la refinación del petróleo. El proceso de la refinación del petróleo pues comienza con una columna de destilación fraccionada, como observamos en la imagen, en el cual los diversos componentes del petróleo pues tienen diferentes tamaños, diferentes pesos, diferentes temperaturas de ebullición. Entonces, el primer paso es separar estos componentes de acuerdo a sus temperaturas de ebullición. Y bueno, en esto se basa, pues como sabemos, la destilación fraccionada. Bueno, el petróleo crudo tiene diferentes componentes, como ya mencionamos. En la tabla podemos observar el nombre de los componentes, su estado de materia, el número de carbonos que tienen, su punto de ebullición y algunos de sus usos. En este caso, nos vamos a enfocar en sus puntos de ebullición y de acuerdo a la tabla, aquel que tiene el menor punto de ebullición pues es el gas, que es 40 grados Celsius. Enseguida le sigue la nafta, la gasolina, el queroseno y así sucesivamente hasta finalmente los residuos, porque estos tienen un punto de ebullición superior a los 600 grados Celsius. En la siguiente diapositiva, en esta diapositiva podemos observar una columna de destilación fraccionada. Y como sabemos, este proceso tiene diversos pasos, entre los cuales el primero pues es calentar la mezcla de las sustancias del petróleo crudo con sus diferentes puntos de ebullición a una alta temperatura. Este calentamiento generalmente se realiza a temperaturas de aproximadamente 600 grados Celsius. Enseguida la mezcla hierve para que las sustancias vayan pasando a la fase vapor. Después el vapor entra, como observamos en la imagen, en la parte inferior de la columna y cabe destacar que hay una diferencia de temperatura en la columna. En la parte inferior es más caliente que la parte superior. En la parte superior tenemos una temperatura menor. Enseguida el vapor sube a la columna y a medida que este vapor va subiendo a través de las columnas, se va enfriando. Cuando la sustancia en vapor alcanza ya una altura donde la temperatura de la columna es igual hasta el punto de ebullición de esa sustancia, se condensa y forma el líquido. Como observamos en la parte superior de la columna, tenemos algas porque la sustancia con el punto de ebullición más bajo se condensa en el punto más alto de la columna. Por lo contrario, las sustancias con mayores puntos de ebullición se condensan en las partes inferiores de la columna. Después de esto, las bandejas van recogiendo las distintas fracciones líquidas y finalmente estas pasan a condensadores que hacen que estas se enfríen más y luego van a tanques de almacenamiento o pueden ir a otras áreas para un procesamiento químico adicional. El proceso químico, el procesamiento químico del petróleo crudo consiste en transformar una fracción en otra.
Esto generalmente por 3 métodos, los cuales es el cracking, la unificación y la alteración. Principalmente en el cracking, toma hidrocarburos grandes para fraccionarlos en pequeños. Dentro de esta clasificación tenemos el térmico o el catalítico, en el cual en el térmico se calientan estos grandes hidrocarburos a altas temperaturas hasta fraccionarse. Estas temperaturas pueden ir hasta desde los 816 grados Celsius, por ejemplo, para romper etano, butano y nafta en etileno y benceno. Dentro de estos procesos térmicos se encuentra el visbreaking, en el cual el residuo de la torre de destilación se calienta a 482 grados Celsius. O también está el de coquización, en el cual igual el residuo de la torre de destilación se calienta a temperaturas superiores a 482 grados Celsius para así que se agriete en aceite pesado, gasolina y nafta. Y en los procesos catalíticos, como su nombre lo dice, pues se utiliza un catalizador para acelerar la reacción del craqueo. Estos catalizadores incluyen zeolitas, aluminios, aluminio hidrosilicato, bauxitas, entre otros. Este mismo así se divide en el craqueo catalítico fluido, en el cual se utiliza un catalizador fluido caliente de 538 grados Celsius. Y también está el hidrocraqueo, que es similar al anterior, pero este utiliza catalizadores diferentes, o sea, a menores temperaturas, presiones más altas y gas hidrógeno. El proceso de unificación consiste en que a veces es necesario combinar hidrocarburos más pequeños para hacer otros más grandes. El principal proceso de unificación se llama reformado catalítico, en el cual se utiliza un catalizador de platino o una mezcla de platino-renio para combinar nafta de bajo peso en aromáticos. Finalmente, el proceso de alteración es en el cual a veces las estructuras de las moléculas en una fracción se reorganizan para producir otras. Esto es, por lo general, mediante un proceso denominado alquilación, en el cual compuestos de bajo peso molecular, como propileno y butileno, se mezclan en presencia de un catalizador como ácido fluorhídrico o ácido sulfúrico. Y bueno, los procesos de esta alquilación son hidrocarburos de alto octanaje. Finalmente, el tratamiento y la mezcla de las fracciones, pues son para eliminar las impurezas, como compuestos orgánicos, ya sea que contengan azufre, nitrógeno, oxígeno, agua, metales disueltos y sales inorgánicas. Este tratamiento se realiza pasando por fracciones, ya sea en una columna de ácido sulfúrico, esto para eliminar los hidrocarburos insaturados. También puede ser mediante una columna de absorción llena de agentes purificantes para eliminar el agua, o una columna de tratamiento de azufre y depuradores de sulfuro de hidrógeno para eliminar el azufre o compuestos de este mismo. Y bueno, una vez que estas fracciones son tratadas, se enfrían y se mezclan para hacer varios productos, ya sea como la gasolina de varios grados, con o sin aditivos, lubricantes, queroseno de varios grados, combustible para aviones, combustible diésel, fabricación de plásticos y polímeros, entre otros. Entonces, para concluir, podemos destacar que pues el proceso de destilación fraccionada es muy útil en la separación del petróleo crudo. Y
porque, a modo de resumen, lo que ya comentamos, la principal diferencia entre la destilación simple a la fraccionada, pues es la columna. ¿Por qué? Porque las extensiones de la columna, pues, nos ayudan a tener una mayor área superficial. Por ejemplo, suponiendo que tenemos una mezcla con 3 sustancias, una con un punto de ebullición bajo, una con punto de ebullición medio y una de punto de ebullición alto. Y la diferencia de estos puntos de ebullición no es muy grande. Entonces, en este caso, si usamos una destilación simple, estos pues empiezan a condensar, ya sea la del punto de ebullición más bajo y la del medio. Entonces, no se tendría una separación adecuada de esta mezcla. En cambio, si nosotros llevamos a cabo esta destilación con, con una destilación fraccionada, pues las extensiones de vidrio de la columna se comportan como una trampa. ¿Para qué? Para que, o sea, ya que el punto de ebullición es muy cercano, evitamos que la de punto de ebullición medio se vaya junto con la de punto de ebullición bajo. Entonces, es ahí donde los ciclos de condensación nos ayudan bastante y tenemos nosotros una mejor separación de la mezcla. En cambio, con la simple, pues no, porque ya no existe como esa trampa en la columna que nos permita una separación correcta de nuestra mezcla. Y bueno, eso es todo de nuestra parte.